Cuando me des el ok y comenzamos. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Fabiana, ¿querés que comencemos? Sí, ahora, adelante. Bueno, María Fabiana Compiani, que una vez más nos permite compartir su conocimiento. Con algunos efectos, algunas cositas. A ver, ¿tenemos una interferencia? Vos me decís, Sí, exacto. Parece que hay micrófonos encendidos. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos. Actividad, le decía, muchísimas gracias a María Fabiana Compiani, por supuesto, una amiga del Colegio de Abogados de Junín, a la Sautillo, al Instituto de Derecho del Seguro, respecto a la doctora Compiani, bueno, la jurista más prestigiosa que tenemos, con alcance nacional e internacional, autora de distintas obras, artículos, profesora de la UBA, y a decir, una conocedora profunda de esta temática. Hoy va a abordar un tema que en la práctica profesional del equilibrio del sistema económico financiero del seguro es trascendente, que son las medidas cautelares. Bueno, prevención es un tema que nos interesa a la comunidad jurídica, y por eso creo que ha sido del mismo. Así que, reiterando el agradecimiento a la doctora Compiani, al Colegio de Abogados de Junín, comenzamos con la charla. Adelante, María. muchas gracias, Miguel, muchas gracias por tu presentación, siempre muy generosa. Y la temática es una de aquellas que, a partir de la instalación en el Código de Responsabilidad Civil, se ha vuelto una de esas temáticas que van a requerir un tiempo del seguro y la prevención. Y digamos, el emparentamiento del tema con obviamente la prevención se lleva a cabo normalmente con medidas urgentes, con medidas cautelares. Y a propósito de eso, no vamos a dejar de tocar la realidad actual en la que asistimos a cautelares en el mercado asegurador, producto de que la crisis económica que se profundización de la inflación determina que cualquier periodo de tiempo, aún breve, la liquidación y el pago torna necesario el ajuste. Y ese ajuste demora el tiempo en que se plantea, se resuelve, queda firme, lo que genera a su vez un nuevo que muchas veces había dado por finiquitado con el primer pago, la reapertura, como complica el cierre definitivo. Finalmente, también es cierto que esta crisis son las situaciones que alguna aseguradora, vamos a reconocer la realidad, deja de pagar, incluso se está obligado, por ejemplo, a la Superintendencia del Seguro de la Nación, en algún caso, a disponer medidas cautelares y luego prohibición de la continuidad de la contratación de esa empresa. Todo eso, entonces,
le reporta la temática que espero que hacerles una presentación en 45, 50 minutos para no aburrirlos demasiado, que tengamos un tiempo de debate, de consulta, que podamos, bueno, quizá que a ustedes les interese en esta temática. Sigo observando o sintiendo ruido con el micrófono abierto, y le voy a pedir que lo cierre para no interferir con los demás. Ahí está, muchas gracias. Compartirles, si les parece, si no les parece mal, les voy a compartir un PowerPoint que tiene bueno, mostrarles a ustedes algunas de las temáticas que veníamos. Ustedes me dirán si pueden ver bien. Si pueden ver bien. ¿Están bien? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces podemos avanzar. Digo esto porque hace poco me pasó una charla que se ve que no avanzaba, estuvieran viendo absolutamente todo. Es cierto que la prevención no es una novedad del Código Civil y Comercial del 2015, Civil y Comercial de 2015, es acabar con las polémicas que había generado una institución que es conocida en el derecho desde siempre. Cuando la prevención no era materia del derecho privado, era porque era materia del derecho administrativo, y quien estaba obligado a la prevención. Lo que ha hecho el derecho privado es reclamar para sí la prevención como una institución en la que tiene propósito del artículo 19 de la Constitución Nacional, que siempre hemos leído en materia de responsabilidad civil como aquel que causa un daño, él dijo 1109 del Código Velezano, que se escribía en este artículo 19 de la Constitución Nacional, que leído a contrarios, las acciones que perjudiquen a un tercero caen bajo la autoridad de los magistrados. Pero una lectura que no solo se debe reparar el daño causado, sino que axiológicamente es más valioso no causar daños. De modo que obliga a pensar que esa norma lo que significa es que no se debe causar un daño al otro, y en consecuencia que es como la que instaura la prevención en materia de daños. Y ustedes recordarán que fue el fallo Santa Coloma por el que sentó la regla acerca de que ese Namin Ledere, que venía del derecho romano, el no dañar a otro, estaba inserto. ¿Y por qué digo que es axiológicamente más valiosa la relectura? Y porque no siempre se puede reparar el daño que se causa. Es decir, la hipótesis de que el daño acontezca en la integridad psicofísica de una persona, comprendemos fácilmente cómo ninguna suma de ingresar a una persona por la pérdida de sus funciones, cualquiera de las funciones de su físico, o la pérdida de un ser querido. Contribuir a la opinión de Zavala de González, que lo tenía desde el mismo momento que no existe una afectación del centro de interés del sujeto, porque nadie puede gozar ampliamente de un derecho cuando se lo siente. De modo tal que este vuelco del sistema de la responsabilidad civil llegó para quedarse, y el código refleja eso. Refleja en definitiva que es una función civil no solo resarcir el daño que se causa, sino incluso con carácter previo, prohibir o hacer cesar cualquier conducta ilícita, peligrosa, causante de una Qué lesión. raro, acá tampoco tengo audio. La profesora Noemí Nicolau. Desde ya que antes de la sanción de la prevención emanaba de una serie de principios que se encontraban tanto en el Código Civil,
en la prohibición de olores vecino, en la prohibición del abuso, de la intromisión en la intimidad ajena, en la posibilidad de la persona, etcétera. Y por supuesto el espaldarazo se lo dan tanto la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios en el año 1900, la consagración del amparo del consumo en el artículo 52, como la reforma constitucional de un año siguiente, que recoge el amparo colectivo de modo tal, artículo 43 de la Constitución Nacional, de modo tal que todo aquel que amenaza de un daño puede requerirle después su cese. Los requisitos de la prevención son, en primer orden, la antijuridicidad, que desde hace mucho en nuestro sistema se entiende como no solo con la violación de la ley formal, sino también de la violación de la ley, que recoge también nuestro código al señalar que antijuridicidad es ni más ni menos que el daño injustamente sufrido. De modo tal que aun cuando la actividad del sujeto sea lícita, cause un daño injusto, habrá antijuridicidad que no solo permita presupuestos la responsabilidad civil, sino la reacción de la responsabilidad civil en un sistema de prevención. Angular de la prevención es el peligro o amenaza de daño. Peligro o amenaza de daño que es lo que diferencia la prevención de la precaución, ambas hijas de la prudencia, es que mientras cuando hablamos de prevención hablamos de esto, cierto, en materia de precaución, en cambio, hablamos de la amenaza de un daño incierto, hipotético, conjetura, una evaluación científica, pero todavía no se ha alcanzado consenso acerca de que el mismo sea cierto. El ejemplo más de la aplicación del principio de precaución son los ejemplos que nos vienen del derecho ambiental, si el glifosato, si las emisiones, si los alimentos con productos genéticamente modificados causan o no un daño a la salud, son todas evaluaciones científicas, pero que con respecto a las cuales todavía no existe certeza. Por cierto, hace falta un interés legítimo del sujeto. El sujeto hoy es amplio, no requiere solamente la existencia de un derecho subjetivo, sino que nuevamente hoy la legislación ha ampliado para recibir no solo la violación de los derechos subjetivos, sino la violación de simples intereses, de la única limitación que no sean repudiados por el jurídico, que no sean rechazados por el jurídico. Y ustedes recordarán, en ese caso se admitió el daño moral colectivo de la comunidad de Tandil, la consecuencia de una de sus obras escultóricas. La fuente de las Nereidas había sido dañada por un vehículo de transporte que había impactado contra ella. Y quien reclamó por ese daño de Tandil, representada en ese caso por su municipalidad, el representante También es cierto que hace falta que haya posibilidad jurídica y material de detener la conducta dañosa. Y citamos el ejemplo donde la propia elección, me refiero a la prohibición absoluta de censura previa que existe en nuestra Constitución Nacional respecto a la libertad de expresión, que podría, sobre texto de la prevención, impedir que alguien pudiera dar sus opiniones. De modo que se encuentra a la libertad de expresión son aquellas recortes convencionales respecto de convenciones internacionales de tutela de niños, adolescentes, de modo tal que cuando se trata de esos supuestos o de las acciones que de alguna forma propendan a la discriminación, al odio racial, religioso, ahí sí se podrá evitar
esa conducta dañosa que significa propagar sus ideas. Entre la responsabilidad civil resarcitoria y esta responsabilidad civil que venimos analizando, que es la presidencia del factor de atribución. No hace falta, como sí lo hace falta en la función resarcitoria, que haya un factor, ya sea subjetivo o objetivo. Para actuar en prevención, verificada objetivamente el incumplimiento, esto es la antipublicidad, si se da el requisito del peligro de daño y se da el requisito del interés legítimo, procede la acción preventiva, que tiene dos funciones, la innovativa o la no innovativa. Ejemplo de las innovativas sería el retiro de producto, el resarcimiento de servicios que han sido injustamente suspendidos o negados. Todos los amparos de salud se inscriben en esta hipótesis, rectificación de noticias inexactas o agraviantes o de publicidad ilícita. La respuesta es una concreción de la prevención. Dejar sin efecto cláusulas abusivas es también preventivo, porque en otros contratos la adhesión a condiciones generales de contratación. Y recuerden que la ley de defensa del consumidor está a cargo de la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor, esto es la Secretaría de Comercio. En materia de acciones de terapias rechazadas por el paciente, la prohibición de publicación injuriosa o ilícita, la proscripción de aproximación a la víctima, que nos muestran la prevención en un sentido concreto. Una de las disputas que existían no podía ser llevada a cabo de oficio, y ahí vean que nada menos que Lorenzetti estaba en contra de esa posibilidad, principio de congruencia, que también sirvió a la Cámara Civil y Comercial de Morón para rechazar el primer supuesto de prevención, que había sido de instancia a cargo del doctor Iribarne. A favor, en cambio, los procesalistas, como Morelo, como Zavala, y los civilistas enrolados en estas funciones más modernas de la responsabilidad civil, como Gabriel Gales, haciendo pie en las facultades inherentes de los jueces, en su rol social, en los poderes periféricos que tienen los jueces, traer a una persona por las fuerzas públicas si no acude al llamado a testimoniar, opciones pecuniarias al oficiado que no contesta lo requerido en el plazo legal, y finalmente que había dictado el doctor Galdós de esa Cámara de Azul, y no solo condenando a la reparación del daño causado por un ferrocarril, sino que obligando al ferrocarril a colocar en el paso esta reiteración de acciones dañosas como las que había sufrido la víctima de ese caso. Tienen oficiales en materia de prevención, no los vamos a repasar todos, vamos a nombrar simplemente el primero, el que les anticipé, Iribarne, donde en un caso un chiquito había fallecido ahogado en desuso, cantera, son esos donde se extraen piedras, había producido una determinada excavación, y ella se había llenado de agua de lluvia, y los chicos del lugar ahí, con la circunstancia lamentable de que uno de ellos fue succionado por las corrientes que se producen en este tipo de lugares y falleció ahogado. Para evitar la reiteración de situaciones similares, el juez dispuso no solo a
de los daños de los padres, sino también medidas de penetración del lugar a cargo de la empresa para evitar que otros chicos se acerquen, y un sistema de custodia justamente para evitar situaciones similares. Ese fallo fue revocado por la Cámara, pero su existencia no doctrinaria y a una repetición de casos judiciales que llevaron la cuestión finalmente acabar con estas disputas a través de su sanción en el Código Civil y Comercial. Disculpe, Sí, perdón, hay varias personas con el micrófono abierto y no se escucha bien. todo Por el favor, tiempo. su micrófono. Yo no sé si la persona del colegio, si Poli nos puede hacer esa función de los micrófonos. Sí, cómo no, ahí me encargo. Muchísimas gracias, Poli. De nada. Yo creo que va a ser más efectivo eso. Bueno, le decía que recibido, como está en el Código Civil y Comercial, no vale la pena que discutamos acá la amplitud con la que se introdujo. Fíjense que habla de toda persona, tiene el deber, en cuanto ella dependa, para nosotros, en vez de estar aquí accionando para prevenir accidentes de tránsito, para prevenir situaciones de inseguridad, nos afligieron estos días. La verdad que no es así, no es que la ley nos pida que seamos superhéroes, sino que lo que la manda está dirigida al autor, evitar causar un daño no justificado. O si expresar de buena fe y conforme las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Claro, nosotros, siempre que esté en nuestra posibilidad hacerlo. Aquí lo dañoso sería no actuar pudiendo hacerlo. Y finalmente, no agrava daño si este ya se produjo, que es la forma en que clásicamente se recibía la prevención como una manda a la que ordene que había causado el deudor con el incumplimiento. Y si repasamos los requisitos con los que fue admitido en el Código Civil y Comercial, comprendemos que son los mismos que le aceptaba desde hace por lo menos 2 décadas o 3 décadas atrás. Esto es, hace física, no es exigible ningún factor de atribución, pero sí es exigible un interés razonable de quien reclama. Juridicidad, peligro, cierto, y un interés razonable. Y la sentencia puede ser definida de hacer o de no hacer, en todo caso, ponderando los criterios de menor restricción posible y de medio a la eficacia en la obtención de la finalidad. Y esto lo comprobamos en materia medioambiental a cada paso. A veces da un costo y tiene una especial medida extensión que la de la responsabilidad civil. Entonces, habrá situaciones en que sea mayor el sacrificio, pensión, pero claro, habría que trazar el límite en este tema, que es el de la vida humana. La conservación de la vida humana, salud, está en el primer orden. Vamos a dejar de lado la fuente, y vamos a decir que el riesgo incluye el objeto del contrato de seguro, y acabamos de decir que la prevención es situación de un riesgo cierto, de modo tal que es claro la comprensión acerca de que hay un punto de contacto y la responsabilidad civil. Por supuesto que la prevención en materia de seguros es amplia y está desde el mismo, el sujeto tiene que denunciar el riesgo que va a asegurar, porque la primera manda, una vez que denuncia el riesgo que va a asegurar el riesgo, es mantenerlo para evitar que el asegurador disponga para asegurarlo una prima distinta
a la que en definitiva hubiera correspondido si hubiera conocido el verdadero estado de riesgo. Y allí que la prevención en materia de seguro sea una disciplina muchas de las normas del contrato de seguro. Como les digo, en primer lugar, la manda a la carga de mantener el descarga, de denunciar cualquier agravación del estado de riesgo o cualquier modificación o alteración del mismo. Y por si en definitiva lo que subyace debajo de los institutos como la reticencia, la agravación del estado de riesgo y lo más importante, la carga de salvamento. En definitiva, implica que una vez que se instala esto, y obviamente ante la instrucción del asegurador, el asegurado debe las medidas, la extensión del daño a su cargo. Por cierto, esta carga de salvamento tampoco lo convierte en un obligado a una super acción, sino requiere previamente, salvo situación de urgencia, es claro que cualquier acción del asegurado tendiente al salvamento, si incurre en gastos, esto cuenta y orden del asegurador aún por encima de la suma asegurada. De modo tal que la prevención en el contrato de seguro, en la etapa precontractual, como durante el contrato, y en la etapa postcontractual. Precontractual con la denuncia acerca de contractual mantenimiento del estado de riesgo y postcontractual, incluso cuando el siniestro ha acontecido, con la carga de salvamento, como hemos visto a modo de síntesis. No vamos a entrar en la descripción de la carga en sí, por el marco de esta reunión. Sepamos que también la franquicia, a la medida de una acción antisiniestral, debe ser considerada preventiva. Ahí tienen otra función del seguro, un instrumento de la prevención. Y vamos a concluir esta etapa de análisis general de la prevención diciendo que es asegurable en materia de responsabilidad civil, y la verdad es que nos genera dudas, tantas dudas como le generó a la propia Superintendencia de Seguro de la Nación, que tras la sanción del código dictó resoluciones en materia de seguro obligatorio voluntario de responsabilidad civil, diciendo primero no lo cubre y luego diciendo, bueno, puede estar excluido, que se lo incluya en forma expresa. ¿A qué se debe esto? Y se debe que, como ustedes saben, el seguro de responsabilidad civil del sujeto frente a un tercero. Si decimos que la prevención es una institución de la responsabilidad civil donde el sujeto responsable resarcitoriamente, sino que lo es solo en materia de prevención, y que incluso la misma puede ser opuesta de oficio, y comprenderán cómo ni desde el punto de vista de la finalidad, ni desde el punto de vista de la cuestión técnica, puede ser objeto de un aseguramiento. Y fíjense, la 39.327 a 3 días de la ya disponía que los criterios no eran objeto del seguro de responsabilidad civil, lo que luego fue ratificado por esta otra resolución, la 65 de responsabilidad civil, disponía que la excluida. La responsabilidad que surja del artículo 1710 del Código Civil Comercial es uno de los riesgos no asegurados. Es uno de los riesgos no. Y entonces llegamos al meollo de cómo se lleva a cabo la prevención, porque también nos emparenta con el seguro inmediata. Les adelantaba que la prevención puede ser llevada a cabo a través de medidas
urgentes, activas, las anticipatorias, las medidas cautelares en general, o las medidas rápidas como el amparo y el habeas data, o monitorios, el proceso de conocimiento sumarísimo, ordinario, donde exista, según el Código Procesal. Por supuesto que cada uno de estos vehículos depende del daño. Cuanto más el peligro del daño pueda yo acreditar, más inminente, más urgente debe ser la medida que le solicite concrete. En ese sentido, la autosatisfactiva no es una medida del Código Procesal Nacional, tampoco lo está en muchos códigos procesales provinciales, sí en algunos de ellos ya ha sido recibido. Nos abre la puerta a discusiones. ¿Hace falta un traslado previo? Y algunos le dirán que sí, hace falta un traslado previo porque su objeto se agota en la propia medida. Acá no hay un juicio posterior donde yo pueda discutir mi derecho de defensa, que muchos autores declinan, como Galdós, como Perano, como la propia Kemmelmacher, por un traslado a la contraria, aunque sea en plazo breve. En algún caso, fallado por la autora Kemmelmacher cuando era juez de la Corte dado por horas, dada la urgencia de la medida autosatisfactiva. Otros dirán, no, si las medidas cautelares rápidas, pero que no son urgentes, se disponen sin traslado previo, inaudita aparte, como una medida más urgente no se podrá disponer sin ese traslado previo. Y luego las otras discusiones, la contracautela hace falta o no. No, las cuestiones son objeto de debate. Y algún fallo, como este que les cito de Rosario, viejo fallo que dejó sin efecto de primera instancia, que había dictado como juez Roberto Vázquez Ferreira, dispuso que la medida autosatisfactiva, en el caso de la para acceder a los libros sociales de una SRL, dispuso que como no estaba recibida en el Código Procesal, no ejercitable. El único fallo de la Corte que se ha referido a las donde en el dictamen del procurador se lee, bueno, la prevención que existe, o mejor dicho, de absoluta excepcionalidad, con la que se debe merituar y la necesidad de un traslado previo, para garantir el derecho a la defensa que está en nuestra Constitución. Sin embargo, pensamos, no sin crítica de algunos procesalistas, que la denominada obligación que crea el artículo 68 de la Ley de Tránsito, cuando obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil y a la vez dispone que los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de inmediato por el asegurador sin valer luego, implica en ese orden una medida autosatisfactiva. Claro, es autosatisfactiva y además es una piedad social dentro de un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué digo esto? Porque el asegurador no puede discutir si hay o no responsabilidad del asegurado, si tiene o no defensas nacidas antes del siniestro. Debe pagarlo. Luego podrá discutir eventualmente de daños y perjuicios que corresponda o no su pago, y en su caso ejercer algún derecho de repetición. Dejar claro, como lo hizo la Corte sanjuanina, es que tratándose de una excepción, de una limitación a lo de como cuantía económica, la medida en la que esa obligación legal es impuesta y los reglamentos que le dan contenido, esto es la resolución de la Super, de modo tal que ninguna medida de obligación legal
autónoma de la cuantía que impone la autoridad de control, ¿no? Y creo que son 160 o 180.000 y 100.000 para gastos de sepelio. Por cierto, esto no es aceptado por toda la jurisprudencia, como este fallo de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial, de Jujuy. Ese tope dinerario no era de aplicación, que no lo tienen en la letra del artículo 68, no lo puede. La verdad es que el artículo 68 le deja a la reglamentación el contenido de esa obligación legal autónoma, así como el contenido obligatorio automotor. En este otro fallo de la Sala M pensamos que sí se verifica lo que es la verdad autónoma, diciendo es una obligación cuya única causa fuente es la norma. Es una obligación que emana de la ley. La ley, que es el artículo 68 de la ley de tránsito, y de la reglamentación de esa norma por la autoridad de control. Por la suficiente, con esas limitaciones debe ser admitido. Pensamos que no puede, que las defensas que tiene el asegurador, que no existe un seguro de RC contratado para ese automotor, que el automotor no tuvo participación causal alguna en el acto. No existen las razones de urgencia para la prestación médica que alega el actor, o que las mismas no han sido probadas, o que los mismos exceden de la obligación legal autónoma. Como verán, ninguna de estas defensas hace al arrepento dañoso y tampoco hacen a la existencia de defensas nacidas antes del siniestro, que en materia de seguro autoriza el artículo 118 de la Ley de Seguros al asegurador. Por edicto, también ahora la Sala Tercera, la Cámara Civil y Comercial de Jujuy, dispuso que la obligación legal autónoma no procede en un seguro de responsabilidad. El caso era un seguro de responsabilidad civil contratado por el Salón de Fiestas Infantiles. Solo procede en el marco obligatorio automotor. La otra medida urgente es la anticipatoria, y esta es un anticipo de jurisdicción. Todos sabemos que el principio general es que los jueces no pueden anticipar su pretexto, sino de caer en una parcialidad que lo obliga a apartarse del caso. Entonces se admite una tutela, se admite que en materia de tutela preventiva después anticipe su jurisdicción, aún con el objeto de la tutela, con el objeto final del pleito. Y esto, que es verdaderamente una excepción a esas reglas de Carta de Ciudadanía en nuestro sistema, nuevamente a través de la jurisprudencia. No lo tiene en los códigos procesales, y de hecho que la Corte dejó sin efecto esta primera teoría, es decir, es una decisión excepcional, altera el Estado de Derecho, y entonces solamente puede ser admitida con la máxima prudencia, porque fíjense que a partir de ahí, que en Camacho Acosta la Corte le dio carta de ciudadanía a la medida anticipatoria. ¿Se acuerdan? En el caso dio su brazo por una máquina obturadora de plástico que quiso destrabar, falló la palanca a su izquierdo. Sucedía que si no le colocaban una prótesis bioeléctrica que pudiera manejar con sus impulsos nerviosos, unión, en forma inmediata, a la secuela del juicio esa prótesis no le iba a servir y hubiera perdido mayor función, pero superior izquierdo. En consecuencia, la Corte, por primera vez, dada la solicitud del derecho, el peligro de la demora, y con una contracaso era juratoria, por tener beneficio de litigar sin gastos, aceptó que el demandado
obligata la obligación, la prótesis de su brazo, ¿no? La prótesis bioeléctrica. Lo propio hizo la doctora Mabel de los Santos, donde obligó a no solo al demandado, sino a su aseguradora a proveerle la prótesis para evitar estar toda la circular del juicio postrado, una prótesis de cadera, de modo tal que durante todo el proceso del juicio agravara el daño a través de estar postrado, obligando al demandado a proveer. Claro, existía verosimilitud del derecho porque existía una condena penal contra el asegurado. Y existía, desde el punto de vista del seguro de responsabilidad, función de la cobertura por parte de la aseguradora, que al contestar la citación en garantía no había opuesto ninguna defensa nacida antes del siniestro. Porque quiero que vean la diferencia entre esta medida, entre esta tutela anticipatoria y lo que veníamos analizando con relación a la obligación legal autónoma. Acá no hay acá las defensas del asegurador también son complejas. Como tampoco existen límites económicos, su defensa y en materia de defensa del seguro son plenas, son amplias. El último caso que falló la Corte en 2011 con Dichesa, de donde revocó una sentencia de Cámara en el entendimiento que la existencia de culpa no impide una medida anticipatoria. Por cierto, la medida anticipatoria deberá concederse en la misma proporción de la responsabilidad que le adjudiquen a una víctima que en el caso había cruzado corriendo una arteria donde fue atropellada por un conductor que no la vio porque estaba cruzando por un lugar no habilitado. Sin embargo, la Cámara había medida no le correspondía la medida anticipatoria sin merituar de que podía haber alguna culpa concurrente que quizás estuviera circulando a exceso de velocidad. La recepción jurisprudencial con medidas preventivas no es completa si no es que tuvieran un régimen propio en el Código Procesal, porque por eso entonces dictó a su extensión en cuanto a la forma en que deben ser pedidas, los recaudos con los que deben proceder. Por eso instamos de que algunos códigos procesales, como el de San Juan, el de La Pampa, la reciben, y la mayor parte de la jurisprudencia lo hace a través del 230 del Código Procesal Nacional o de las cautelares genéricas. Lo que debería ocurrir es que estuvieran reguladas para evitar estas discusiones. Finalmente, las anticautelares, como su nombre lo indica, son medidas que se pueden para evitar la traba de una cautelar. Y ante la amenaza de la traba de una cautelar arbitraria que puede producir un daño, alguien puede recurrir a la justicia para decirle, señor juez, si le vienen a pedir esta medida, no la otorgue. Y uno de los ejemplos que da, por ejemplo, Peirano, es el caso de una aseguradora que, ante la amenaza de recibir una medida cautelar sobre sus cuentas corrientes, sobre sus cuentas bancarias, la libre disposición de sus bienes a través de una medida anticautelar, para evitar que esa traba indiscriminada sobre las cuentas, digamos, de flujo de dinero de la compañía de seguros, le impida a esta pagar siniestros. Las aseguradoras pagan los siniestros con el dinero que existe en sus cuentas, de modo tal que se podría pedir una anticipación. Es Kilmanovich quien pone el acento en que se trata de una medida, de la medida cautelar, para evitar que se convierta en una extorsión. ¿Cuáles son las características de medidas cautelares, ahora sí, en concreto con relación al asegurador, para abordar
el último, digamos, nos habíamos planteado, el primer problema es que el asegurador no comparece a juicio a ser condenado directamente. Solo comparece a juicio para que, condenado el asegurado, al asegurador a través del instituto que legisla nuestro artículo 118 de la Ley de Seguros, que es el instituto que no es una acción directa, que no tiene autonomía y que requiere la presencia de la litis de la civil. Imagínense que, citado el asegurador, se intenta la traba de la medida cautelar contra el asegurador para cubrir perdón, voy a atender algo un segundo. No. Perdón, parece que me quedé sola en la oficina y me preguntan si pueden apagar las luces. Mil disculpas por la interrupción. Entonces le decía, miren, ningún asegurador puede ser condenado si no está traído a juicio. De modo tal que sería prematuro una traba de una que intenta, como su nombre lo indica, que el dinero esté disponible para cuando se dicte la sentencia definitiva del caso, juicio del asegurado, si previamente no he citado juicio del asegurado. Y esto es lo que dispone este fallo. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba no se puede considerar una medida cautelar contra el asegurador si previamente no ha sido el deudor, que es el asegurado. Por cierto, como toda medida cautelar, requiere la verosimilitud del derecho. Esta verosimilitud del derecho será mayor en cuanto exista, por ejemplo, actuaciones, una condena dictada en esa sede contra el asegurador o un marco precisión sobre cómo ocurrieron los hechos y cuál es el involucramiento en ellos del asegurado. La condena que se dicte contra este puede ser extendida al asegurador. Pero obviamente la vedette en las medidas de aseguradores está en el requisito del peligro en la demora. ¿Por qué digo esto? Y porque no es suficiente cerca de una situación económica digamos, de alta inflación o un riesgo grave del mercado de seguros, porque son alegaciones generales, hipotéticas, cuya no es tal. Como ustedes saben, las compañías de seguros están sujetas a un control por parte del Estado, control que se adjudica a la sociedad y que tiene por objeto tanto la custodia de los capitales mínimos de las empresas como de las reservas de siniestras inversiones del dinero que captan de los asegurados. Ese control justamente es puesto a la libertad del asegurador a efectos de tutelar nada menos que los fondos estén disponibles al momento de definitiva del asegurador. Con la actividad aseguradora lo que hace es captar los fondos de los particulares, es una de las principales actividades que capta el dinero de las personas para que luego esté disponible en el momento del siniestro. De modo tal que van a ver en este requisito del peligro de la demora la mayor cantidad de precedentes judiciales cautelares trabadas contra el asegurador. Y van a ver que la mayoría de ellos hacen hincapié en que no se ve lo cierto por un riesgo hipotético, conjetural de insolvencia de un asegurador. Distinto es dispuesta por la autoridad de control, como les conté al principio del caso de una empresa de seguro que
verificó que no había pagado 10 sentencias judiciales, de modo tal que la medida cautelar que dispuso tiene asiento en una objetivación de su incumplimiento. Bueno, este otro fallo en el mismo sentido, no se observa peligro probable de la tutela definicionario aguarda la sentencia. Y finalmente, el principal problema está cuando se traba un embargo, repito, en el asegurador, que es donde está el dinero para que el asegurador cumpla sus obligaciones, que son pagar los siniestros, de modo tal que en el patrimonio del asegurador, las cuentas corrientes del asegurador, puede redundar en un perjuicio que tiene que cobrar sus siniestros en esa situación. Este es otro que habla de la sospecha de la toda situación de peligro, no alcanzan ni situaciones de sospecha ni riesgos hipotéticos o conjeturales. Me rescato porque el juez había dispuesto la medida cautelar, la misma se había trabado a través del Banco Central de la República Argentina y las del asegurador, y entonces había multiplicado un embargo que era de X dinero en y el juez reflexiona, miren, estoy dándome cuenta que esta aseguradora jamás tuvo un cumplimiento y que si todos los jueces ante una sentencia de primera instancia no firme dispusieran el embargo de las cuentas del asegurador, evidentemente ese estado falencial, ese estado de sujeción de pago que se tiende a evitar a través justamente de la medida cautelar. Y si repasamos sobre medidas cautelares, les recomiendo una especie digamos, de jurisprudencia de la Corte sobre medidas cautelares que sacó la propia Oficina de Jurisprudencia de la Corte. Van a ver el peligro irreparable en la demora como requisito sine qua non para que procedan las medidas cautelares. Exige, dice, una presa prometida con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden estar definiendo el hecho juego. Lo mismo que había valorado el juez de primera instancia que les mostré. Es más perjudicial la medida cautelar trabada en forma razonable de la hipotética sospecha de que una aseguradora al momento de dictar sentencia no tenga fondos suficientes cuando ha sido súper extensamente desde capitales mínimos hasta inversiones como les expliqué. La jurisprudencia de la Corte va en ese sentido y pone el acento muy especialmente en los efectos que podría causar una medida cautelar y en la necesidad de que éstas no sean sine die, sino que tengan un término de que se conviertan en un instrumento de presión, en un instrumento extorsivo. Una de las residuos es cuando la sentencia de primera instancia condena al asegurado y a su acepta apela a la sentencia. Muchas veces, como un mecanismo de presión, se solicita un embargo contra el asegurador en los términos de que faculta la norma procesal, el artículo 212, que juntamente con la situación de la revelación ficta son las circunstancias del proceso que habilitan la traba de un embargo preventivo. Y sin embargo, es la Cámara Civil, bastante reciente, de febrero de este año, pone el acento en que aquellas no habilitan la medida cautelar en forma objetiva, requieren igualmente de los requisitos de las medidas cautelares en general, esto es el peligro de la demora. Y por más sentencia de condena, si en este caso una de las aseguradoras importantes del mercado, no se invoca una
ausencia de reserva suficiente, no hay nada que haga sospechar que esté afectada la liquidez, entonces no hay medida cautelar. Menos aún, dijimos, contra las cuentas corrientes de los aseguradores, que es desde donde se pagan los siniestros. Central de la República Argentina, a instancias de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que dictó esta resolución, tomó la de requerirle o de ofrecerle a las aseguradoras tener una cuenta de embargos con sede en China, que opera ante el pedido de embargo de un asegurador como un paso claro. Banco Central le pide a esa cuenta los fondos para acabar el embargo, la aseguradora tiene un plazo mínimo de 24 horas para cubrir, con ello evitar que se le embarguen el resto de las cuentas corrientes donde paga siniestros. Y la superintendente, porque esta problemática de la traba de cautelares contra los aseguradores amenazaba justamente la función principal de las aseguradoras de siniestros. Otras situaciones procesales, es un fallo aislado para rechazarse el embargo preventivo sobre fondos de la compañía de seguros si la rebeldía se decreta sobre una persona distinta a la del asegurado. No responde el asegurador con una medida cautelar, porque si ustedes observan la cláusula de dirección del proceso, juicio de las pólizas de seguro de responsabilidad civil, observarán que hay una previsión contractual acerca de que el asegurador cautelares trabadas contra el asegurado, de modo tal que una rebeldía dictada contra el asegurado puede al asegurador. Conservan la independencia de partes procesales, si bien coadyuvan, con excepciones que operar, coadyuvan a la misma finalidad, rechazar la pretensión del tercero, o tal que ninguna situación procesal del asegurado podría acarrear la que el asegurador. Bueno, con eso les he dado un panorama, lo más ágil que pude, los 45 a la gente del instituto, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas, consultas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Yo creo que ahora llegó la hora, de modo tal que destraben el micrófono, los que quieran, y hagan las preguntas o los comentarios. Yo, después de haber visitado estos encuentros 2 o 3 veces, me siento que no tengamos que romper el hielo para que puedan hacer alguna pregunta. Tampoco creo haber sido pero tan clarita y tan extensa que no requieran algún tipo de comentario. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Gracias por la charla, muy completa, muy concisa. Le consulto, el Código Civil y Comercial, ¿cómo juega el tema de los plazos? Porque en los códigos procesales nos impone un plazo para cuando se hace, muchas veces, quizá en el daño ambiental, digamos, el interesado no quiere la reparación del daño, sino que cese el daño. ¿Se aplican los plazos o es más amplia la legitimación y ese plazo no se aplica, digamos, respecto al plazo para interponer la bueno? No, la medida anticipatoria, desde que no está regulada, no tendría un plan para interponer la demanda. La medida autosatisfactiva, como su nombre lo indica, satisface todo su objeto en la propia medida.
¿no? Y que la tenga que sostener, de modo tal que deberían cuidar los plazos procesales solamente en relación a las medidas. Ordinariamente el plazo procesal, no creo, no lo repasé hoy, pero era de 10 días o de 20 días, creo yo. En la provincia de Buenos Aires son 10 días, por el 207 del Código Procesal son 10 días. Alguna de las medidas tiene un plazo especial, no sé si es la anotación de la ley, pero sí, Exacto. eran 10 días entonces. Es decir, el Código Civil y Comercial nos da una amplitud mayor sin quizá todos los requisitos de las medidas cautelares. Más que nada cuando hay un interés colectivo en juego, ¿no? Muy bien. Entonces, salvo esto de estas medidas que vamos a denominar genéricamente como urgentes, que repito, requieren un tratamiento especial, los que no tienen esta limitación. Ok, doctora, gracias. Veo en el chat algunas que las quiere responder, no sé si las vio. Sí, vamos a eso, ¿te parece? ¿Podría hacerle sin escuchar? Hice referencia a la franquicia. Ustedes saben que la franquicia es una porción de daño no cubierto por el asegurador. Asume el propio asegurado de su bolsillo, y puede tener dos variantes, o es una de modo tal que hasta determinado monto paga el asegurado y solo por encima de él paga el asegurador, o es una franquicia absoluta, cae en el bolsillo del asegurado. Pero en uno y en otro caso, la franquicia se explica en de descargar al asegurador de los pequeños siniestros para evitar que la tarea de liquidación de siniestros sea cuantitativa, la de pagarlo. Digo, tiene por finalidad claramente impulsar a que la seguración del siniestro. Si yo voy a tener que pagar con mi patrimonio una parte del siniestro, y voy a hacer lo imposible para que no ocurra, perjudicada pagando una parte de ese siniestro. Acá me piden otros fallos, me piden el fallo de San Juan. No rechazó la ola, rechazó la porción de la ola que excedía el límite dispuesto por la. Si ustedes me permiten, lo que voy a hacer es pasarle a Poli del Colegio de Abogados el PowerPoint para que ustedes notar cada una de los fallos que citamos. Algún otro me pedía alguno de invasión de la intimidad, no alcancé a leer, pero sepan que ahí van a tener, acá está, si es posible citar jurisprudencia sobre daño por cámaras, invasión al éxito de la reunión de hoy, pero si ustedes visitan el sitio de internet, el sitio web de la ley, van a ver, no más allá de un par de semanas atrás, salió 2 o 3 semanas atrás, un fallo muy interesante sobre el tema de videos, tomados sin autorización de la víctima. Y no solo la publicación, sino daños y perjuicios por una difusión de ellos. Hoy diría que hace a una realidad que solo con visitar va a encontrarlo muy fácilmente. No sé si me perdí alguna otra pregunta. Los fallos, repito, los van a tener en el PowerPoint. Si bien cortemos, le mando a Poli ese PowerPoint para que ustedes las filminas, para que ustedes las tengan. Excelente exposición, como siempre. Sí, había formulado una consulta. Si es conveniente que en las demandas de hospitales por la obligación legal autónoma se opusiera por parte de las aseguradoras
como anticautelar a que hacías referencia, y si hay antecedentes de oponer normalmente esa defensa en ese sentido. Los límites, la inexistencia de obligación legal autónoma para siniestros que no son la circunstancia de su improcedencia si no hay un seguro civil contratado, responsabilidad civil automotor contratado, y aún en la hipótesis que no sea de ola, sino que sea de medidas tal, le diría el asegurador, una discusión amplia de defensa de las vidas antes del siniestro, como garantiza el artículo 118 de la ley de seguros. Lo que pasa es que buena parte de las discusiones de seguros son fruto de una sensación de insuficiencia del sistema, pero desgraciadamente luego se traspolan a los otros seguros. Tuvimos discusiones del estilo de seguro automotor en el seguro de mala praxis, en el seguro de responsabilidad civil comprensiva, por ejemplo, el salón de fiestas que le mostré. Es decir, hay una meditada traslación de las soluciones de un caso al otro. Seguros es uno, y la verdad es que el sistema de seguros es dictado por la propia Superintendencia de Seguros de la Nación en materia de seguro obligatorio automotor. Pero existen otros tantos civil, por ejemplo, el de mala praxis médica, cuyo contenido no deriva de una póliza uniforme. Y entonces van a tener una cosa, pólizas que digan otra, y esto es absolutamente lícito, de modo tal que hay que atenerse a los términos contractuales. Existe hoy en todo el sistema de responsabilidad civil, de seguro de responsabilidad civil, sobre los límites económicos y su de origen frente a la inflación reinante. Acá veo otra pregunta en el chat. ¿Recuerda algún fallo y doctrina novedosa que facilite juicios de daños y perjuicios iniciados por pasajeros contra empresas de colectivos? Y yo lo que le diría, la oralidad en los mecanismos que muestra una aceleración del proceso por el que seguramente debemos instar todos. Un proceso judicial que habitualmente duraba 5 años, sometido al régimen de oralidad, esto es postulatoria, donde las partes ofrecen la prueba y postulan sus derechos o sus defensas, y luego una audiencia de prueba que le permite al poco tiempo al juez dictar la sentencia, que los y aún llegando 2 como máximo cuando hay instancias superiores. De modo que lo que pregunta es más amplio, pero requeriría en nuestro país un sistema que se disponga por ley y no por una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque lo que ha hecho la super legal de contratar un seguro obligatorio automotor ha sido darle un contenido que en nada difiere, salvo por algunas exclusiones de cobertura y salvo por un baremo de lesiones que no se aplican. De modo tal que lo que sería deseable sería que se dictara por el Congreso de la Nación
aplicable tanto al transporte de pasajeros como al uso privado del automotor y que permita contener lo que es una cantidad de lesiones y muertes producidas por automotores. Primera causa de muerte de jóvenes de 18 a 25 años, 6.000, 10.000 incapacitados graves. Esto da cuenta de una situación que obligaría a darle una respuesta a esa víctima. Una respuesta que exigiría una ley con un sistema de pronto pago. Esto es una liquidación rápida del daño, sin exclusiones de cobertura, con un fondo de garantía que le permitiera a la víctima cobrar igualmente si es que no hubiera, el que está obligado a asegurarse no se asegura una ausencia del lugar de los hechos por parte del dañador. Entonces sería ese un sistema de vemos obligatorio en la Comunidad Europea, que funciona desde hace 30 años, cuanto menos, que nos muestra un nivel de tutela que hace prácticamente innecesario contratar un seguro voluntario automotor. Y en Europa es casi inexistente. ¿Para qué? Si es tan amplia la cobertura del seguro obligatorio que no necesita estar resguardada. Nacional, donde hoy no nos resguarda ni siquiera un seguro voluntario de responsabilidad civil. Hoy tenemos un seguro voluntario cuya cuantía es 39 millones de pesos. Contrasten esto contra las sentencias judiciales que damos todos los días. Y van a comprobar que es insuficiente si uno tiene la desgracia, decirá que no, de producir accidentes que dañen a las personas o que dañen multiplicidad de personas. Ponemos a riesgo nuestra casa, nuestra familia, todo lo que hemos construido en nuestra vida a consecuencia del automotor. Así que yo creo que hay mucho para trabajar en materia de seguro de responsabilidad civil automotor en España. No veo que haya interés de los legisladores, pero sí que ha habido desde el 72 para acá 5 o 6 proyectos de primer nivel, desde el Alperín, con Félix Morande, Rubén Stiglitz, han sido los mejores en Argentina que les han dado proyectos de ley de problemática. Bueno, doctora, aquí Manuel Fernández, agradecerle una vez más. Muchas gracias por su generosidad, por la exposición. No sé si nos quedó alguna Hay una en inquietud. el chat, Sí. chat. ¿No sería conveniente que la Superintendencia de Seguro de la Nación revisara y/o modificara la resolución sobre cargos? Y ya cerramos con eso. En primer lugar, haría falta que se conozca. Muchos no la conocen. Los jueces siguen trabajando embargos sobre la cuenta del asegurador. Y el Banco Central a veces no hace la consulta al Banco Nación por la cuenta de embargo. Hay pie para responsabilidad del Estado por el defectuoso ejercicio, ¿no? de sus funciones básicas. O lo que recomendaría, en primer lugar, sería una difusión de la existencia de la cuenta de embargo. Un seguro, no todas la tienen, a constituir esa cuenta de embargos y una conducción de la misma que cumpla únicamente su función, cautelar fondos para cuando esté sentencia. Creo que tampoco es justo que se transfieran los fondos a la cuenta cuando la cuenta del tribunal opera en bancos oficiales y los intereses que pagan esos bancos oficiales están por debajo de rendimientos económicos del dinero que pueden tener esas cuentas en las inversiones normales que autorizan los
Creo que se agrava el daño al deudor, al asegurador y a toda la masa de asegurados que ve destruido a través del fondo de primas. Así que ahí me preocupa esas dos cosas, la falta de conocimiento de esta herramienta, falta de percepción por parte de los jueces de esa manda que tenía la Corte, por consecuencias de trabar un embargo cuando se puede evitar la medida, porque la misma es más perjudicial que la. Eso es notorio en el mercado de seguros. Es notorio porque ningún rendimiento del dinero que se obtenga en un banco oficial es superior a ese rendimiento del dinero que se obtiene con las inversiones que autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces se causa un daño al que ven disminuida su garantía respecto del pago de los propios siniestros. De modo tal que habría que hacer algún estudio de esta situación. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Hay que desee hacer alguna consulta? Si no, ya damos por finalizado. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias por su tiempo, A ustedes por la por la generosidad. compañía. Muchas gracias, doctora. Y saludos Hasta a la todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora Compiani. Excelente. Gracias. como siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.